bien, buenas noches. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Si pueden prender la luz, estaría perfecto. Bueno, vamos a dar un aplauso grande al Señor. Vamos a bendecirle. Qué bueno es verle. Qué bueno es adorar. Qué bueno es servir a nuestro Señor Jesucristo. Para esto fuimos llamados, ¿verdad? Pues estamos muy contentos. Estamos en una semana de... nos vamos con un equipo de hombres valientes y guerreros. Nos vamos para nuestro retiro. Y creemos que va a ser increíble. ¿Cuántos están emocionados por eso? ¿Sí? Si le dice si puede prender la luz de este lado para que yo pueda reconocer a los que se están durmiendo, porque es que como que le de allá se ven comprometidos con la luz, pero los de aquí se sienten a todo dar aquí, ¿verdad? Con la palabra de un ángel hablándole aquí, con el aire y todo. No, su renta, hasta yo quisiera estar así, para dormir en paz. Pero le quiero decir algo, no lo voy a dejar dormir. No te voy a dejar dormir porque la palabra que tengo es demasiado importante. Y tú la necesitas y yo también la necesito. Entonces es importante que te prepares para esta palabra que Dios tiene diseñada para bendecirte, para avivarte espiritualmente, para que estés alerta y para que tú, porque el deseo de Dios es que todo y cada uno de sus hijos, sus guerreros, permanezcamos firmes en nuestro llamado y en el propósito que Él tiene para con nuestra vida. Amén. Entonces, bueno, pues quiero saludar a todos los que vienen por primera vez, los que vienen por segunda, tercera vez. Es un honor servirles. Los que están preparados para ir mañana a su retiro, bienvenido. Mañana va a ser un tiempo increíble y me va a dar mucho gusto conocerles y pasar unas horas juntos. Quiero saludar a los hermanos que están conectados. Hay muchos que nos saludan siempre. Quiero mandarles saludos a todos los que están ahí en diferentes partes. Que Dios los bendiga. Para nosotros es un honor que usted se conecte siempre y que reciba una palabra de esta parte. Y de verdad que el Señor te bendiga. Un abrazo grande y bendiciones. Pues yo quiero entregarle el mensaje que siento en mi corazón entregarle hoy. Le he puesto por nombre las 3 áreas que Pedro descuidó. Y Pedro aquí es un tipo, alguien que nos representa a ti y a mí como un discípulo de Jesús. Pedro fue un discípulo de Cristo que caminó con Jesús, que miró los milagros de Jesús, que creció con Jesús. Sin embargo, hubo un momento de descuido donde el apóstol Pedro sufrió una caída que fue dolorosa y que fue tremenda. Y eso no puede pasar a cualquiera de nosotros. Sin embargo, tenemos que aprender de un hombre que después de tener tantos recursos, viviendo experiencia con el Señor, cayó. Creo que nos debe de alertar más a nosotros para que nosotros no caigamos de esta manera. Gracias a Dios que él fue levantado y Dios cumplió el propósito que tenía con él. Pero hay muchas personas que han caído que el propósito muchas veces deja de cumplirse. Entonces por eso es importante que nosotros prestemos atención a esto. Cuando hablamos del apóstol Pedro, el apóstol Pedro es muy famoso por muchas cosas. Pero una de las cosas más famosas del apóstol Pedro es que Pedro negó a Jesús 3 veces. Aquel discípulo amado de Jesús, aquel discípulo que tuvo con Cristo, aquel discípulo que era guerrero, que se metía con todo con Cristo, llegó el momento de vulnerabilidad, de una debilidad espiritual que había en él, que él comienza a negar al Señor y lo niega 3 veces. Al punto cuando él niega a Jesús 3 veces, entonces él se rompe completamente y se siente totalmente destruido y devastado, porque él jamás pensó que iba a llegar a este punto. Y muchas veces lo que nos pasa a nosotros como discípulos de Cristo, muchas veces hemos servido a Cristo, hemos experimentado un sinfín de cosas con Cristo, y cuando nos equivocamos, nos caemos y de repente nos cuesta demasiado trabajo volvernos a levantar. Nos cuesta trabajo pensar y creer que Dios nos puede volver a usar para su obra y para su reino. Entonces yo quiero que tú me acompañes, por favor, en el libro de Lucas capítulo 22. Vamos a empezar por ahí. Lucas 22, 31 y 32.
Vamos a ver algunos de los puntos, pero antes de entrar son 3 puntos, va a ser algo, yo creo que va a ser un poco corto, pero va a ser de mucha bendición. Pero antes quiero ponerte en contexto para que tú entiendas a lo que experimenta el apóstol Pedro. En Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, la palabra del Señor dice así, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo siguiente, dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte o te falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Padre, te doy gracias por esta noche. Te pido, Espíritu Santo, tu gracia, tu favor, tu denuedo, para entregar el mensaje que tú has puesto en mi corazón y que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, como los que están conectados, Señor, a través del internet. Te pido que me use, que ilumines mi mente, que ponga tu palabra en mi boca, que me dé la gracia y el favor, Señor, y el denuedo, para que tu mensaje, el mensaje, quede claro y preciso para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aquí es importante que nosotros entendamos que Jesús le dice en el pasaje, le dice: Simón, Simón. Cuando leí esto me sorprendí, porque Jesús ya le había puesto el nombre de Pedro a Simón. Entonces es interesante que aquí le vuelva a llamar Simón, le regresa al carácter anterior que tenía él. Dice, ya que este nombre quiere decir vacilador, con el sentido de inestable. El nombre de Simón es inestable, vacilador, no había estabilidad en él, refiriéndose al carácter de Simón. Ese era su nombre, pero Cristo le cambia el nombre y le pone el nombre de Pedro, roca, firmeza, alguien con convicción, alguien con fundamento. Pero aquí le dice: Simón, Simón, hey, ten cuenta, porque Satanás os ha pedido para zarandearte. Quiere zarandear tu firmeza, tus convicciones, quiere mover tu fe. Pero yo he orado por ti para que no te falte la fe, porque muchas veces lo que nos pasa a nosotros cuando somos zarandeados, lo que nos falta es fe. Lo que nos falla a nosotros son las convicciones, lo que nos falla a nosotros son las estructuras, lo que nos falla es esa cosa que nos define, es lo que nos falla. En un momento puede haber fe, puede haber convicción, puede haber firmeza, pero el diablo va a buscar cómo jugar contigo para removerte tu fe, para que aquello que estaba firme pueda ser caído. Entonces Jesús viene y se adelanta y le dice a Pedro o a Simón, le dice: hey, Satanás nos ha pedido para zarandearos. Él va a zarandearte. Ten mucha cuenta, tienes que estar preparado porque vas a ser zarandeado. Y en esta versión dice a Simón, pero en la versión Nueva Traducción Viviente dice que había pedido a todos los discípulos para zarandearlo a todos. Entonces, si Pedro fue zarandeado, o Simón y los discípulos de Cristo fueron zarandeados, usted y yo seremos zarandeados. El zarandeo va a venir en cualquier etapa de tu vida. Normalmente nosotros no nos preparamos. Nosotros normalmente pensamos que hoy estoy bien y mañana también estaré bien. Es decir, y que pasado también estaré bien, y no nos preparamos para el día del zarandeo. Hay un día, si hay que poner un día de fiesta, tiene que poner ese día, el día del zarandeo. Todos experimentamos una temporada de zarandeo, que si tú no tienes convicciones firmes, serás removido de tu fe. La fe que tú llevas de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 10 años, hay muchos que son removidos. El apóstol Pedro no era cualquier persona. Era un hombre que había vivido caminado con el Maestro, con el mismo Cristo, mirando los milagros, las señales, los prodigios. Él fue el que caminó sobre las aguas. Pedro era un hombre ágil, era un hombre que estaba fuerte. De hecho, era lo que Dios lo llamaba para que estuviera cerca de él. Es más, para que ustedes vean, quiero que vaya por favor a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo, vamos a leer desde el 14. Del 13, por favor. Mateo 16, 13 dice: viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oiga bien, no te lo reveló ni carne ni sangre. Pedro estaba experimentando un nivel de revelación ahora directamente del Padre. Pedro estaba entendiendo cosas que mucha gente ya no estaba entendiendo. Porque cuando nosotros como discípulos estamos creciendo, llega una etapa donde comienza a revelarse Cristo, comienza a revelarse la verdad. A nivel del crecimiento espiritual, comienza a entrar en un nuevo nivel de revelación de la Escritura, que en un momento tú no entendías, pero comienza a comprender. Pedro fue el primero que dijo, no, tú eres el Cristo. Y Cristo viene y lo elogia y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Simón Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Wow. Y ¿sabes qué? Esta revelación que tú tienes, esto es la firmeza, esta es la roca, esta es la fe. Sobre esto, es más, quiero que sigamos leyendo, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, roca. Dice, sobre esta roca, sobre esta convicción, sobre esta fe, edificaré mi iglesia. Sobre la roca, sobre algo firme, sobre no algo que está débil, no, algo firme. Sobre esto edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Seguimos, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es impresionante la experiencia que vive Pedro con Jesús, o Jesús con Pedro. Es impresionante la revelación que tiene. Y entonces Cristo comienza a hablar en revelación entonces. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Ahora a ti se te ha entregado la llave del reino y todo lo que tú desates. Y comenzó a hablarle en otro nivel espiritual, en un nivel mayor. Está hablando de acuerdo, yo siempre he dicho de acuerdo al sapo en la pedrada. Tú le vas hablando de acuerdo como va creciendo, pero comienza a dar. Entonces llega el momento que Cristo va un poquito más allá con Pedro. Y cuando va más allá se da cuenta que Pedro vuelve a vacilar. ¿Cómo? Quiero que vea. En el versículo 21, versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Oiga bien, él comienza a declarar cosas, comienza a hablar un poco más profundo, comienza a revelar los planes y los propósitos de Dios. Y entonces le comienza a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, y óigame, eso lo está diciendo Cristo, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ¿qué? Y cuando Cristo le revela esto a Pedro y a los discípulos, ¿qué cree que hace Pedro? Pedro da un brinco, da un salto y regresa las emociones y el carácter de Simón. Inestable, falta de convicción. ¿Sabe qué le hacía falta a Pedro? ¿Qué fue una de las cosas de debilidad que tuvo Pedro? La falta del conocimiento de la Escritura. La falta de la meditación de la palabra le faltó a Pedro. Muchas veces yo tengo revelación, pero cuando yo dejo de meditar en la palabra de Dios, yo no me entero cuando viene algo que se me revela. Entonces tú no lo comprendes, eso te rompe la cabeza y tú comienzas a trabajar en contra de la voluntad de Dios. Entonces tuvo que ocurrir algo donde si puede seguir. Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Seguimos. Pero él, moviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, ¿qué? Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres.
Le dice, ven acá, tú tienes la revelación de parte de Dios. Y le dice, tú tienes la llave del reino. Y le dice todo. Y después le dice, quítate del medio, Satanás. Porque tú estás poniendo la mira en la cosa de la tierra en vez de poner la cosa en la mira en el cielo. Lo confronta. Le está diciendo, hey, ¿qué está pasando? Está queriendo actuar como alguien que no conoce las escrituras. Porque cuando tú no conoces las escrituras, tú siempre vas a reclamar por cuestiones emocionales, tú siempre vas a buscar por cuestiones personales, siempre se va a interponer ante lo que tiene que ver con el reino de Dios. Entonces tú te puedes convertir en algo en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Cristo muriera. Cristo vino a cumplir el propósito. Y el propósito era que sufriera y que fuera entregado y que fuera traicionado y que fuera crucificado. Pero él no soportó. Ahora, estaba profetizado. Una pregunta, ¿estaba profetizado eso? Sí, estaba profetizado, estaba escrito. Entonces a Pedro le hacía falta continuar meditando en las escrituras. Una de las cosas que hace que la fe de un hombre, de una mujer, vacile, que se muevan los cimientos, es esto, la falta de meditación en la palabra de Dios. Porque normalmente un cristiano sin madurez siempre quiere orar conforme a su voluntad, y cuando Dios no hace su voluntad, se hace enemigo de Dios. Cuando Dios no le responde a la oración, Dios no responde todas las oraciones, porque no le respondió la oración de Cristo cuando estaba en el Getsemaní. Hey, están aquí. Cristo dijo, Padre, es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hey, ay, Dios mío. La voluntad de Dios era que Él muriera. Esa era la voluntad de Dios. De repente hay personas que dejan de congregarse porque le pidió algo a Dios y Dios no se lo concedió. Dios no lo concedió porque esa no era la voluntad de Dios. Porque Dios siempre tiene un propósito. El propósito de Dios en el sacrificio de Jesucristo era salvar a la humanidad, porque Cristo es el cordero inmolado que iba a quitar el pecado de todo el mundo. Solo Cristo podía redimirte a ti y a mí. Solo Cristo, nadie más. Ni siquiera los animales que se engordaban y se preparaban podía librarte de la muerte eterna. Nada podía justificarte. Nada nos podía reconciliar con Dios. La raza que fue creada a la imagen y la semejanza de Dios, solamente Cristo, Dios hecho hombre, podía redimirte, santificarte y salvarte a ti y a mí. Entonces Él vino para esto. Cuando Cristo le revela a su discípulo, imagínate, si no le revela a su discípulo, ¿a quién le va a revelar? Porque Él estaba entrenando y preparando a sus discípulos para que ellos caminaran y estuvieran de acuerdo con Él. Y Pedro salta del brinco, dice, no, que esto no te acontezca. Esto no puede ser que te pase a ti. Es como que, no, tú eres demasiado bueno. ¿Cómo tú vas a morir si tú eres demasiado bueno? Tú eres el único que multiplica el pan. Eres tú el que multiplica los peces. Eres tú el que hace milagros, señales y prodigios. Una mentalidad carnal. Una mentalidad sin una perspectiva eterna. Los discípulos de Cristo, todo discípulo de Cristo necesita tener un cambio de mente y tener una mentalidad con perspectiva eterna. Yo no puedo vivir solamente con lo que me rodea, donde yo estoy cómodo y no me importa lo demás. Yo tengo que pensar en qué es, cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito. Los propósitos de Dios siempre tienen que ver con bendición, de generación en generaciones. Por eso usted y yo hemos nacido para esto, para cumplir un propósito en Dios. Entonces, una de las cosas que le faltaba a Pedro era esto: meditar en la Escritura. Yo creo que se olvidó de algunas cosas. Pedro se olvidó el propósito. Pedro se olvidó que habían varias palabras que nosotros encontramos en la Biblia. Dice, pues esta interpretación, el sufrimiento que viviría Jesús a través de su cultura, su religión y sus propósitos justos o ambiciones, por lo que les parecía a ellos por estar con Jesús. Pedro había descuidado la lectura de la Biblia o estaba muy débil en su comprensión de ella.
La Biblia es una fuente de fe y conclusiones correctas para nuestra vida. Cuando yo medito en este libro llamado Biblia, me voy a descuidar, voy a encontrar cosas que serán reveladas, que me van a preparar para el acontecimiento. Cuando Jesús le revela esto a Pedro, lo que le estaba diciendo era: prepárate, porque yo no siempre voy a estar para multiplicar el pan. Lo que le está diciendo es: prepárate, porque yo no siempre voy a estar para detener la tormenta. Va a ver que van a ocurrir cosas. Vas a tener que cambiar tu mente para que ahora tú dependas de la dirección del Espíritu Santo. Los tiempos cambian. Hey, quiero que haga conmigo: los tiempos cambian. Nosotros de repente nos acostumbramos a vivir un tiempo y pensamos que siempre va a ser así. Y ese ha sido el error de los discípulos, incluso de la iglesia primitiva. Pero el apóstol Pablo se encargó de escribir. Imagínense, yo estaba haciendo un análisis. Cuando Cristo vino y predicó, Él predicaba el evangelio para salvación. Las multitudes se salvaban, se multiplicaban los peces y los panes. Pero después de eso vino la otra etapa donde Cristo muere y viene la promesa del Espíritu Santo. Y cuando viene la promesa del Espíritu Santo, viene otra etapa, una etapa nueva de la iglesia. Tienen que aprender a depender del Espíritu. Y había las señales, los prodigios, había el alboroto en todas partes. Cuando se predicaba el evangelio, se manifestaba el Espíritu Santo. Y eso era algo muy bueno. Pero aún estaba el Espíritu Santo moviéndose y manifestándose. Se salía de control muchas cosas, porque la gente no había madurado en el Espíritu. La gente no sabía cómo moverse en el Espíritu y se movía más por emociones. La gente participaba en emociones y tenían pleito y contiendas. Y entonces los apóstoles escribían cartas para alinearlo y para formarlo. Y por eso habla del fruto del Espíritu, por eso habla del crecimiento, por eso habla del carácter, por eso habla, porque te va llevando. No todo es cuando tú recibes a Cristo y todo es aquí. No es solamente eso. No es solamente cuando tú recibes el Espíritu Santo, que es poder de Dios. Gloria a Dios por esto. Pero yo necesito aprender a vivir lleno del Espíritu, permanecer siendo lleno del Espíritu y dando fruto en el Espíritu, transformando el carácter. Necesito siempre crecer. Entonces, lo que tú estás viviendo hoy, mañana va a ser diferente. Hay muchos de ustedes que están desanimados porque vivieron algo en tiempo atrás, tuvieron cierto tipo de experiencia. El trato, ustedes lo sentían que eran diferentes, la atención era diferente, pero todo cambió. Y ahora están así como: ¿qué onda? Ya como que no se siente igual, como que ya no me hacen esto, ya no me llaman, ya no me buscan, ya no me invitan los tamales, ya no me invitan la Coca-Cola, ya como que no hacen tal cosa. ¿Por qué? ¿Qué va cambiando? Hay una demanda de crecimiento. El apóstol Pedro, él no entendía que venía una nueva etapa donde el Cristo ya no iba a estar y que él tenía que prepararse. Y no importa, como cristiano, no importa que yo haga un berrinche. La historia continúa. Y cuando yo no entiendo, yo me quedo atrás. Pedro falló en esta etapa donde todo fue movido. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es ¿qué? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción. Tú y yo tenemos que movernos por convicciones. Cuando tú y yo no tenemos convicciones, seremos removidos fácilmente. El diablo mueve a las personas que no tienen convicciones. Entonces, ¿qué es convicción? Fe. ¿Y por dónde viene la fe? Por el oír la palabra. Cuando yo dejo de oír la palabra, de meditar en la palabra, de rumiar la palabra, de alimentarme en la palabra, mis convicciones se mueven. Y entonces me hago vulnerable al zarandeo de Satanás. Satanás te ha pedido a ti. Vamos a quitarle el nombre de Pedro. Pon tu nombre. Satanás te ha pedido para zarandearos. Es que tú tienes historia. Ya tú fuiste lleno del Espíritu Santo. Ya tú tienes revelación, ya tú tienes conocimiento. Pero Satanás ha pedido para zarandearlos. Tenemos que estar preparados. Sí. Cuando yo estoy firme con su palabra, entonces el diablo no te puede mover porque tú eres una roca.
Somos roca. Cuando la palabra, tú recibes la palabra, te alimente la palabra, te conviertes en una roca espiritual, en alguien que no es removido fácilmente. El diablo no tiene cabida, no tiene espacio para ti. Entonces esto es importante que usted y yo tomemos en cuenta. Amén. Ahora, la primera entonces que le falló aquí, que podemos encontrar, es meditar en las escrituras. Esto le faltó a Pedro. Tenía la revelación, tenía todo esto, es impresionante, pero yo creo que se confió en la revelación que él tenía. En Deuteronomio se nos enfatiza el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas y que Él sea el primero en nuestras vidas. En Deuteronomio, quiero que busque por favor Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Hace un rato, esto coincide mucho con el discipulado que estuvimos platicando el día de hoy. En la Biblia dice que nosotros, el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Normalmente nosotros ignoramos mucho el alimento del alma e ignoramos mucho el alimento del espíritu. Estamos fuertes físicamente, aparentemente, pero espiritualmente estamos totalmente débiles, porque realmente no nos alimentamos. El espíritu, quiero que haga conmigo, el espíritu necesita ser alimentado. Una persona que no se alimenta espiritualmente, la manifestación será carnalmente siempre. Será removido. Porque cuando tú alimentas tu espíritu, estás fortaleciendo tu fe. Te hace permanecer. Todo lo que se mueve por temporada no te arrastrará. Pero cuando tú no te alimentas, entonces tú serás del grupo de cristianos que son amontonados, que viene una corriente que se los lleva. Pero cuando tú estás firme, esas olas que vienen, esas tormentas que vienen de ataque a las congregaciones. Mire, quiero que usted entienda esto, por favor. Toda congregación atraviesa temporada de corriente, donde barre. ¿Y sabe con qué barre? Con lo que está flojo, con lo que está inestable. Los cristianos no podemos ser cristianos inestables. Tenemos que ser cristianos con convicciones, con firmeza. Y la única manera que puedo tener firmeza es cuando yo medito en la palabra de Dios. Cuando yo me alimento de la manera correcta. Por esa razón tenemos discipulados para forzarnos a alimentarnos. Porque sin alimento entonces estaremos débiles. Cualquier virus se te pega. Amén. Número 2. Una de las cosas que le falló a Pedro, la oración. La oración. Tenía la revelación de que Cristo era el Cristo. Pero Pedro no tenía la vida de oración que tenía su maestro, el Señor. Pero ¿y usted cómo se atreve a decir eso? Bueno, vamos a leerlo en la Escritura. Quiero que vaya a Lucas capítulo 22, 39. Lucas 22, 39 dice: y saliendo se fue como solía, hablando de Jesús, dice, al monte de los olivos. Y sus discípulos también les siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Oiga bien, Cristo fue a orar y le dijo a sus discípulos: orad. Él no le dijo oren. Él fue a orar y le dijo que entren ellos en oración para que no entren en tentación. Cristo se mete a orar y está esperando que ellos estén orando. Pero quiero que sigamos leyendo. Dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró. Seguimos. Dice, diciendo: Padre, oiga bien la oración de Cristo. Padre, si quiere que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una persona que cuando viene a orar con Dios, no viene a orar solamente para que se haga su voluntad. Una persona que tiene entendimiento, cuando viene a orar por Dios,
entiende que tiene que ser la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay veces que tú vienes con un blanco de oración y que está padrísimo, está buenísimo, pero dice, no, es que eso no es lo que tengo para ti, yo tengo otra cosa mejor. Y cada vez que Dios nos responde una oración que tú tienes, es porque Dios tiene algo mejor que eso. Hey, no sé si lo entendió, por favor. Cuando Dios nos responde tu oración, es porque Dios tiene algo mejor que la oración que tú estás haciendo. Dios superará eso. Y yo necesito entenderlo y entrar en un acuerdo con Dios y decir, amén, Señor. Si así yo no lo entiendo, pero amén. Porque creo en Él, porque confío en Él, porque Él tiene lo mejor para mí, más que yo mismo. Él piensa mejor para mí que yo mismo. Sí, dice entonces, diciendo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Oiga bien, él está aquí clamando, Señor, Señor, es posible que pase de mí esta copa, porque en su humanidad, en la humanidad tenemos debilidades. Y él en su humanidad comienza a rogarle al Padre, pero que no se haga mi voluntad, dice él, sino la tuya. Entonces dice que viene un ángel. ¿Y sabe lo que hizo el ángel? Oiga bien esto, por favor, no sé si está agarrando la onda aquí conmigo. Cuando usted se mete a orar con el Señor y está en debilidad, y el Señor mandará a su ángel para fortalecerte a ti. De repente tú no sabes cómo lo vas a hacer, pero Dios te va a fortalecer cuando tú te metes en la cabina telefónica. Cuando tú te metes en el secreto de Dios, Dios te fortalece. Por eso es que dice, no dejes, dice, orá para que no entréis en tentación. Porque cuando tú no entres en la oración, tú siempre vas a creer que tú tienes la mejor idea. Pero cuando tú entras con Dios, Dios tiene los mejores resultados. Él te va a fortalecer en ese momento de vulnerabilidad, en ese momento que tú te sientes débil, en ese momento que tú no sabes cómo hacerle. En ese momento Él viene y pone su mano sobre ti, el ángel del Señor, y te va a fortalecer. ¿Por qué? Porque tú no estás sola, porque tú no estás solo. Dios está contigo. Fue la promesa del Señor. Amén. Y mira, quiero que siga leyendo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló como durmiendo a causa de la tristeza. Muchas veces la tristeza y la depresión que nosotros atravesamos no nos dejan orar. ¿Te imaginas el cuadro que Cristo está clamando, está orando, pero el ángel del Señor vino a poner sus manos sobre el que estaba orando? Pero el que estaba dormido, ¿qué le va a hacer? Muchas veces porque nosotros estamos dormidos, no viene ese momento de fortaleza. Estamos dormidos, nos estamos dejando vencer. Necesito levantarme. En ese momento de oración es cuando Dios de manera sobrenatural, como dice el pastor Rubén González, dice, viene una gracia infusa sobre ti. Viene un poder sobrenatural que viene sobre ti. Y el hombre y la mujer que entró rota, quebrada en ese secreto, sale fortalecido, secándose las lágrimas. Viene con una idea nueva. Viene con una respuesta. Viene con una clave. Viene con una llave. Algo. Viene con algo. Viene con el secreto de parte de Dios. En la oración allá está el secreto de Dios. Allá es cuando Dios fortalece tu espíritu. Allá es donde fortalece tu alma. Allá está el secreto. Pero nosotros muchas veces estamos afligidos. Y como estoy afligido y estoy en depresión, no oro. Y es cuando más necesito orar. Hey, ¿sí me entiende? El diablo, de hecho, cuando tú entras en ansiedad y en depresión, eso está hablando de una debilidad de fe. Una falta de fe. La fe te está fallando. Cuando usted deja de orar, la fe te está fallando. Y por eso Cristo le dijo, ¿sabe qué? Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no te falte. Porque cuando tú tienes la fe, aunque el diablo viene y se te presenta, tú sigues orando. Se está moviendo, tú sigues orando. Se está moviendo la tormenta, la barca, tú sigues orando.
Porque tú tienes convicciones. Es un Dios todopoderoso el que nos respalda. Tú no te mueves por vista, tú te mueves por fe. Y fe quiere decir convicciones. No me importa lo que tú me digas, yo sé en quién he creído. Hey, dale un aplauso al Señor, por favor. El diablo le encanta la persona que no tienen convicciones. Es decir, personas que no tienen fe. Porque él sabe cómo zarandearlo. Y él prospera en sus planes maquiavélicos. Pero cuando tú tienes fe, convicción, el diablo sale frustrado. El diablo dice, este no sé ni qué es lo que le voy a hacer. Porque este sigue clamando, este sigue buscando. En vez de ponerse a llorar, abre la Biblia. En vez de viene y comienza a clamarle a Dios. En vez de, comienza a cantar y adorar al Señor. Contra eso es lo que el diablo no puede. Y por eso Cristo dice, hey, no dejen de orar para que no caigan en tentación. Porque cada momento el diablo va a venir y la tentación empieza en tu mente. Una idea, un pensamiento. Cada vez que viene algo, una amenaza, allí viene. Y el diablo está buscando para ver cómo tú haces para escaparte de lo que te toca vivir. Hay cosas que nos tocan vivir porque nacimos para esto. Así como Cristo nació para morir, tú y yo nacemos para cumplir algo. Hay cosas que vamos a tener que pagar. Hay cosas que vamos a tener que hacer. Y aunque tú ores, lo vas a tener que vivir. Pero necesitas estar firme. Pasarlo con firmeza. Que cuando estés en la cruz, tú sigas firme. Y que te diga, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cristo no se bajó de la cruz. Muchos de nosotros no bajamos de la cruz. Tenemos revelación, tenemos conocimiento, tenemos experiencia y tenemos ciertas cosas, pero en un momento nos falla la fe, las convicciones. Para que no me falle las convicciones, entonces yo necesito meditar en la palabra de Dios constantemente. Yo le hacía una pregunta a los que están en el discipulado. ¿Cuántos de ustedes les gusta desayunarse bien? Dios mío, yo nunca había visto tanta hipocresía junta. Yo creo que no me di a entender muy bien. ¿A cuántos de ustedes les gusta desayunar bien? Que se paran en la esquina en las empanadas del salbute, que se paran donde están las tortas de cochinita. Y cuando no han desayunado a las 10 de la mañana, es que ya no puedo más. Y anda de que se están muriendo. Es mentira. No te está muriendo nada. Pero tu carne dice que te está muriendo porque no desayunaste. Si tú buscas desayunar de esta manera, necesitas desayunar en el espíritu también. Necesitas alimentar en tu espíritu. Necesitas abrir la Biblia en la mañana antes de irte a trabajar. El primer desayuno debe de ser al espíritu. Si tú alimentas el espíritu antes, entonces, y después el mediodía, así como tú andas apurado y te llevas el lonche para tu trabajo, o andas buscando por un puestecito al mediodía, así mismo debes de buscar alimentar tu espíritu. En la noche que tú dices, no, es que ya no puedo dormir porque no he cenado. Yo no sé cuántos de ustedes se levantan en la madrugada así que por hambre. Sí, ¿verdad? Sí se les nota. Es los míos, ¿verdad? Así es que no puedo dormir del hambre que tengo. Así mismo, oiga bien esto, Dios te levanta muchas veces en la madrugada y tú no sabes por qué es. Y la razón por la cual Dios te levanta en la madrugada, ¿sabe para qué es? Para que cene. Para que cene, pero que cene en el espíritu, oración y meditación de la palabra. Pero nosotros, oiga bien esto, ignoramos el hambre del espíritu. No le hacemos caso al espíritu. A la carne sí. Obedecemos la carne fácilmente. Para el espíritu lo ignoramos. Y después cuando vienen las tormentas somos arrastrados porque no tenemos fortaleza espiritual ni mental. Fácilmente el diablo nos lleva a su baile. Entonces la clave es esta. Medite en la escritura. Hay cosas que van a acontecer. Ora sin cesar. Tiene que buscar apartar tiempo de oración. Relación íntima con Dios necesitamos desarrollarla. La mayoría de las decisiones que tú tomas, todas las decisiones tienen que ver con el tiempo que tú pasas en oración.
Las decisiones que tú tomas sin oración, hay un porcentaje alto que te equivoque y que sufra las consecuencias de tomar una mala decisión. ¿Sí están aquí? Entonces, por eso es importante que antes de que tú tomes una decisión, ora, pregúntale a Dios, habla con el Espíritu Santo para que Él te dirija, y el porcentaje de los aciertos en tu vida va a aumentar porque tú tienes una vida de oración y de meditación en la palabra del Señor. Amén. Vamos, la tercera. ¿Me ayudan, chicos, por favor? Oiga bien esto. Pedro le había dicho a Jesús, aunque todos estos te nieguen, yo jamás te negaré. Y Jesús le contestó, antes de que el gallo, ¿sí se acuerda? Antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. La segunda área donde Pedro estaba débil era en su oración. En lugar de estar orando, estaba dormido. Si él se hubiera quedado despierto con Jesús, el ángel lo habría fortalecido también a él. Ay. Jesús oraba y él estaba despierto. Dormido. De repente hay personas que están orando y tú estás dormido. Y hay situaciones que ocurren por causa del que está orando. Pero hay momentos donde el Señor quiere que tú ores porque tú vas a ser zarandeado. Y el zarandeo tuyo va a depender de tu fe y de tus convicciones. Ni siquiera ya va a ser de tu mamá y de tu papá, ni de tu pastor. Es un tema personal. Hay cosas que tienen que ver con usted. Hey, ¿sí están aquí conmigo? ¿Sí? Hay zarandeo que es algo personal, que nadie te lo va a evitar. Mire, si el Señor no le evitó el zarandeo de Pedro, por favor, imagínate, si Pedro fue el que caminó con Jesús, ¿tú crees que tú no vas a tener tiempo de zarandeo? Aunque Dios te ame, aunque Cristo murió en la cruz, usted va a ser probado. Usted no puede saltarse esa parte, será probado. Y no le estoy profetizando, es algo que está escrito. Eso está en la Biblia. Cuando pase, cuando sea, cuando tú pases por el fuego, cuando pases por las aguas, la fe será probada como el oro. Tu fe será probada como el oro y te va a tocar pasar tu prueba. Nosotros los que tenemos hijos, nosotros no vamos a tomar los exámenes con nuestros hijos. Nosotros de repente cuando están en casa, me imagino que ustedes con Lalito se sientan de repente algunas tareas, pero llega un momento que él tiene que pasar su examen solo, allá en su salón, donde no es permitido que los papás se metan a soplarle la respuesta a los hijos. Es solo. Es solo. Así te va a pasar a ti y a mí. Hay temporadas que tú eres zarandeado tú solo. Es un tema contigo. Y aunque el papá y la mamá oran, los pastores y los líderes oramos, tú necesitas atravesar ese proceso de zarandeo. Porque la fe es un asunto personal, como la salvación. Tú no puedes vivir por mi fe. Tú tienes que vivir por tu fe. El justo por su fe vivirá. El justo, tú has sido justificado y justificado. Tú necesitas crecer en tu fe. No dependa de la fe de tu papá, no dependa de la fe de tu mamá. Tú necesitas desarrollar fe. ¿Sí están? Número 3, con esta termino. Relaciones correctas, amistades. Nosotros necesitamos desarrollar amistades correctas, amistades que nos ayuden a caminar en el Señor. Amigos, porque la Biblia, oiga bien lo que dice la Biblia en Eclesiastés 4, 9 y 10 dice: mejores son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Usted y yo no podemos ser cristianos solitarios. Tenemos que tener amigos, pero amigos espirituales.
no amigos que te consientan el pecado, no amigos que te lleven a ir en contra de la voluntad de Dios, sino amigos que te fortalezcan en la fe. Eso necesitamos. Ahora, platicamos el día pasado con los pastores y había uno que decía sí, porque de repente necesitamos a alguien que nos escuche. Es que hay gente, hay muchas pocas personas que nos escuchan. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón no nos escuchan. De repente hay personas que tú quieres que te escuchen 3, 4 horas y que tú te descargues, y tú quieres que esas personas te escuchen. ¿Cuántos de ustedes quieren encontrar personas que lo escuchen así, donde tú puedas tener confianza? Sí, levanten la mano por favor, si están vivos. Sí le gusta tener a alguien que usted pueda abrirle su corazón y que usted le pueda contar todo, contarle. Sí, ¿verdad? Es que eso es padrísimo, tener amigos que tú le puedas contar todo y que tú sepas que es un buen amigo, que no va a ir y que no tiene el don de Pati Chapoy, que no es un chismoso que vaya y habla todo. Tú necesitas tener un amigo así, que no le ande contando todo, que tú puedas abrir tu corazón y decirle todo tus peores pecados. Si la verdad, la neta, sí tengo esta bronca, no sé cómo hacerle con este tema. Sí, y que tú te tardes 4 o 5 horas. Pero te quiero decir algo. Te quiero hacer una pregunta ahora. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a invertir 4 o 5 horas para escuchar a un amigo? Porque le voy a decir una cosa, nosotros queremos encontrar que alguien nos escuche 4 o 5 horas después de haber trabajado 12 horas en el día. Pero cuando alguien viene y nos llama, necesito platicar contigo, te necesito, te quiero contar algo. No, chale, si supiera, vengo bien cansado. No, dime aquí, chao, bye. No, 15 minutos, no, eso es demasiado tiempo. Estoy muy cansado. ¿Sabe que la Biblia dice que el que quiere amigo tiene que aprender a ser amigo? Amigo, de repente nosotros queremos tener amigos, pero no queremos ser amigos. Tenemos que ser amigos confiables. Tenemos que ser amigos que están dispuestos a pagar un precio por un amigo, que estemos dispuestos a hacer lo que se necesita. En los amigos, quiero que ya con esto, en los amigos se invierte. Esa parte, ¿verdad? Esa parte como que, espérate, está bien que somos así, pero no tanto. Pero necesitamos, cuando tú inviertes en un amigo y tú le escuchas y tú platicas, entonces ese amigo después te va a levantar a ti también. Entonces necesitamos. Pedro tenía un amigo, Juan, y dice que llegó un momento que cuando entraron donde estaba Jesús, dice que se separaron. Pedro se fue por un lugar y Juan se fue por el otro. Y cuando comenzaron a preguntarle a Pedro, ¿tú eres uno de los que estaba con Jesús? ¿Quién? No, yo no. Entonces y se molestó y se quitó. Y después viene otro, yo te vi a ti, tú estabas con el maestro Jesús. Yo no. Y se molestaba hasta que el tercero le dijo, sí, yo te he visto que tú estabas con el maestro. Y se molestó y dijo un montón de palabras. Furioso, negó a Jesús 3 veces y el gallo cantó. Si hubiese estado con Juan, a lo mejor no hubiese negado a Jesús. Si hubiese estado con Juan, hubiese sido diferente. Si hubiese sentido apoyado con un amigo, con un colega en el ministerio. Nosotros necesitamos un colega en el ministerio sano. Oiga bien, no te estoy diciendo a ti que busque un amigo chismoso y que anda metiendo pleito y criticando todo. No, un amigo sano que te ayude, que te diga vamos a orar, que te diga no, tú puedes, levántate, todo va a estar bien, voy a orar por ti. Oye, mire esta cita bíblica, léela, porque a mí me ministró. En una ocasión yo tuve así y me ayudó. Y alguien que tenga así es que usted y yo necesitamos. No alguien que te diga, ¿sabe qué? Deja a tu vieja. No alguien que te diga, vámonos aquí ya, ni modo, vamos a abandonar todo y vamos a la Quinta Avenida. No, eso no es. Un amigo que tenga testimonio, una persona temerosa de Dios. Usted y yo necesitamos amigos así, en la cual podamos abrir nuestro corazón. 3 puntos importantes que usted y yo necesitamos tomar en cuenta. Obviamente al final Jesús vino y restauró a Pedro.
Y yo creo que la mayoría conoce la historia. Cuando Pedro fue restaurado, se convirtió en un mejor amigo, se convirtió en un mejor siervo. Entonces a partir de ese momento, ¡tum!, Pedro no dejó de orar. Y como Pedro oraba, dice que aún la sombra de Pedro sanaba. Como Pedro oraba, donde quiera que él predicaba se convertían al evangelio. Pedro oraba y comenzaban a ocurrir un montón de cosas, porque había poder, porque él pasaba tiempo en oración con el Señor. Necesitamos orar, familia. Si Pedro se equivocó y falló, usted también y yo podemos hacerlo. Entonces, si yo no quiero fallar, yo necesito meditar en las Escrituras. Yo necesito pasar tiempo de oración de manera intencional. Yo necesito provocar tiempo de ayuno en una búsqueda intensa del Señor. Necesito tener buenos amigos, amigos que me ayuden en la fe, que cuando yo me caiga me ayuden a levantarme y me recuerden las victorias pasadas, que me recuerden las cosas que hemos vivido juntos en el Señor. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor.